Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Y alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Y Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Si a ustedes les ha tocado estar fuera, cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo: no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí, todos los malhechores. Habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Y ustedes, en cambio, sean echados fuera. Gente del oriente y del poniente, del norte y del sur vendrán a sentarse a la mesa del reino de Dios. ¡Qué sorpresa! Unos que estaban entre los últimos son ahora los primeros, mientras que los primeros han pasado a ser los últimos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te hago una pregunta. Te voy a dar dos ejemplos y tú elige cuál prefieres. ¿Prefieres estar incómodo al principio para luego al final estar cómodo? ¿O prefieres estar cómodo al principio para luego estar incómodo al final? Piensa en eso. ¿Sabes qué? Tengo una ilustración para el día de hoy. ¿Te fijas en este embudo? Puede tener una entrada y una salida por donde quiera, ¿no? Esta que está aquí es la entrada estrecha, si lo ponemos de esta forma, del embudo. Y esta que está acá es la salida amplia. Pero si lo invierto, esta puede ser la entrada amplia y esta la salida estrecha. Hay una parábola en Mateo, hermanos y hermanas, que ahorita vamos a ver, donde Jesucristo nos enseñó que hay un camino en la vida que mucha gente quiere entrar, que es el camino cómodo, amplio al principio. Pero él dice que luego se transforma en un camino estrecho que conduce a la ruina y no a la salvación. Prefieren estar cómodos al principio y después paran en la ruina. Camino fácil. Pero el camino de las cosas de Dios, el que conduce a la salvación, Cristo nos había enseñado, es camino estrecho al principio porque es difícil. Pero al final será amplio porque conduce a la salvación, al reino de Dios. Esa no es la parábola de hoy, aunque ahorita la vamos a mencionar. La parábola de hoy es los que, sabiendo aquella parábola, aquella enseñanza para salvarse, decidieron no entrar por el camino cómodo al principio, porque conduce a la ruina, y dijeron: nosotros no vamos por ahí. Nosotros decidimos entrar por el camino estrecho, difícil al principio, incómodo, porque este es el que conduce al reino de Dios. Pero, aún entrando por el camino estrecho y rechazando el camino amplio, hermanos y hermanas, algo falló, que encontraron la puerta cerrada, que aunque tocaron no se les abrió. Aquí la incógnita, la reflexión es: ¿qué es lo que evitó que no pudieran entrar si iban por el camino correcto, por el camino difícil al principio? Porque la puerta se cerró y no se les abrió. De eso vamos a estar hablando hoy, y la idea fuerza de nosotros, hermanos y hermanas, contiene una enseñanza. Escucha la idea fuerza. Desarrollemos plenamente lo que Dios ha depositado en nosotros. Desarrolla en tu vida cristiana, hermanos y hermanas, todo plenamente, absolutamente, que Dios ha depositado en nosotros. Hay personas que salen de sus casas con toda prisa, hermanos y hermanas, recorren el camino, llegan a su destino, para darse cuenta cuando llegaron a su destino que dejaron algo que era
principal, valioso, importante para su llegada allí. Y eso nos puede pasar a muchos. Siempre en el viaje debemos de pasar lista a ver si lo tenemos todo, hermanos y hermanas. Mira, en la parábola de hoy Jesucristo parece decirnos a todos nosotros en meditación y reflexión: olvídate de si son muchos o pocos los que se salven. Cristo parece decirnos, hermanos y hermanas, asegúrate de que tú eres salvo. Esto no se trata, hermanos y hermanas, de especulaciones, de quién se salva o quién no se salva. Lo cierto que Cristo nos está diciendo, hermanos y hermanas, es que no hay otra puerta, que no hay otra entrada. Esta pregunta del versículo 23, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Hermanos y hermanas, para Jesús está mal planteada, parte de una premisa equivocada, hermanos y hermanas. Lo que hay que procurar, nos enseña Jesucristo en esta parábola, es ser salvo. Mi preocupación, hermanos y hermanas, no es quiénes son los que no entrarán, sino si soy yo de los que entro. Esa es la preocupación que todos tenemos que tener en mente. Por eso Jesús responde, hermanos y hermanas, hoy con la parábola de la puerta angosta que vimos en el versículo 24. Esta es la que lleva a la salvación, hermanos y hermanas, y muchos como tú y yo lo sabemos. Y muchos como tú y yo la deseamos. Y muchos como tú y yo queremos ese camino, esa puerta, hermanos y hermanas, que conduce a la salvación. Y hemos hecho, hermanos y hermanas, lo que nos dijeron que había que hacer para poder entrar. Pero a pesar, hermanos y hermanas, de estar en el camino correcto, que es lo que nos pone a pensar hoy, que lleva a la puerta angosta de la salvación, cuando llegamos a ella y toquemos, hermanos y hermanas, para entrar, no lo lograremos. Esto está terrible, hermanos y hermanas, no lo lograrán. Camino correcto, la puerta que es, pero no nos van a abrir. Estos que llegan a esta puerta, hermanos y hermanas, que es la angosta, fueron los que rechazaron la puerta espaciosa, ¿de acuerdo? Esta puerta espaciosa, la rechazaron. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, decimos que están en el camino correcto. ¿Para qué les pasó? Mira cómo dice la parábola que te mencionaba ahorita, donde Jesucristo nos habla de la puerta estrecha, del camino estrecho, de la puerta ancha, del camino ancho o amplio, hermanos y hermanas. Está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 al 14. Nos va a ayudar a entender mucho. Versículo 13. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina. Y son muchos los que pasan por él. Versículo 14. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Y que pocos son los que lo encuentran. Por eso te traje el ejemplo y la ilustración, hermanos y hermanas, del embudo, porque tal vez se nos hace un poquito mejor entenderlo, ¿verdad? En la forma que lo estamos ilustrando. Y es bueno que lo tengas en mente, las imágenes se quedan grabadas en nuestra mente y es bueno. Hermanos y hermanas, de acuerdo a Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14, estos rechazan la puerta ancha, los de esta parábola también, y el camino espacioso. Eso está bien, hermanos y hermanas, y eso es lo que Cristo quiere. Y entraron, hermanos y hermanas, por un camino que conduce a la salvación. Qué bueno, hermanos y hermanas. Entonces, uno se pregunta, hermanos y hermanas, si yo entiendo en mi vida que el camino amplio conduce a la ruina, ¿verdad? Y yo decido no pasar por él, entonces mi decisión se compone de lo que Cristo me ha enseñado. Voy a entrar por la puerta angosta o por el camino angosto, que es un camino, hermanos y hermanas, que es recto dentro de todo, porque es lo que Cristo quiere, pero es camino escabroso, hermanos y hermanas. No es un camino nivelado, está desnivelado. Y no es un camino que esté asfaltado, hermanos y hermanas, sino que es un camino pedregoso. Quiere decir que voy a tener que enfrentar desafíos, retos, pruebas, en fin, una serie de cosas, hermanos y hermanas, porque a
al final va a conducir a la salvación, y el camino a la salvación lleva sus retos y sus desafíos, hermanos y hermanas, y por eso mucha gente lo encuentra incómodo y no optan por él, si quieren ir por el lugar que es mucho más cómodo para ellos. Ahora, pensando en todo eso, hermanos y hermanas, si son de los pocos de los que encuentran ese camino los de hoy, nos tiene que llamar la atención, caramba, no entraron. Entonces, hermanos y hermanas, si han hecho todo lo que manda el Señor, ¿por qué no lograron entrar? ¿Por qué se quedaron fuera? ¿Por qué es que no le abren? Esto pues tiene que preocuparnos a todos nosotros. ¿Cómo nos va a decir el Señor? No sé de dónde son ustedes, dice el versículo 25. ¿Cómo así? Se pregunta uno, Señor. Si hemos caminado, hemos estado contigo, hemos comido contigo. O sea, hay una relación de conocimiento, de compartir. ¿Cómo nos vas a decir que no se sabe de dónde son ustedes? El versículo 25 es bien fuerte, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo más todavía. No importa, hermanos y hermanas, aunque hayan escuchado la predicación, comido y bebido con Cristo, no sé de dónde ustedes son. No sé de dónde ustedes son. Y la segunda vez dice, no me importa. Y después, más fuertemente, aléjense de mí, porque entonces los está catalogando, hermanos y hermanas, de malhechores. Aléjense de mí, todos los malhechores. Los ha señalado de una falla. Otras versiones los llaman agentes de injusticia, dicen los versículos 26 y 27. Y esta es la gran sorpresa, hermanos y hermanas, que enseña Jesucristo, que va a sorprender a muchos. Aquí ha habido, hermanos y hermanas, lamentablemente lo que podemos llamar un trágico y fatal malentendido. La sorpresa de los que rechazaron el lado cómodo que conduce a la ruina, se van, como dice Cristo, por el lado angosto, que aunque es escabroso, conduce a la salvación. Pero entonces ha pasado algo en el camino, hermanos y hermanas, que me llevó una gran sorpresa, y que de repente me doy cuenta que la gran sorpresa es, hermanos y hermanas, que ha habido un trágico fatal, porque llegué a donde tenía que llegar, pero no me dejaron entrar, y por lo tanto se debe a un malentendido. Eso es lo que Jesucristo quiere aclarar hoy. Para entrar por la puerta angosta, hermanos y hermanas, no basta haber convivido con Jesús. Llévate solamente. Por eso estamos hablando de desarrollar plenamente lo que Dios ha depositado en nosotros. O sea que en primer lugar, hermanos y hermanas, no basta, dice la palabra de Dios hoy, de haber convivido con Jesús, de haber participado en aquel caso de la multiplicación de los panes, porque está hablando de los judíos, y eso va a tener un significado bien importante para nosotros. De haber, hermanos y hermanas, leído la palabra de Dios, que es el Evangelio, escuchado la palabra de Dios, asimilar sus enseñanzas. Hoy en día podríamos decir, no basta con ir a la iglesia, no basta con comulgar, no basta con haber sido hasta catequizado en lo que está diciendo Jesucristo. Envuelve mucho más. Eso es lo que pasa, hermanos y hermanas. Envuelve mucho más. Quiere decir que algo me faltó. A pesar de que iba por el camino correcto, encontré la puerta de la salvación, pero no pude entrar, no me abrieron, me desconocieron. Faltó mucho más. ¿Qué es lo que falta, hermanos y hermanas? Ponlo desde este punto de vista. Faltó la comprensión y la conversión, hermanos y hermanas. Faltó la conversión y la comprensión. Eso es lo que no les deja entrar. De hecho, en lo que estábamos diciendo de la parábola de Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 al 14, la puerta es signo de conversión. El camino es signo de perseverancia. La puerta me conduce a la salvación, hermanos y hermanas, porque hay conversión en mí. Pero si por el camino yo no persevero, entonces estoy dejando cosas sin hacer y estoy yendo por el camino inconverso. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios hoy. Por lo tanto, hermanos y hermanas, si no hay estas dos, la comprensión y la conversión, en ese camino que te lleva a la puerta,
estrecha que conduce a la salvación. Podemos estar por el camino, pues hermanos y hermanas, estrecho, como dice la palabra, y llegar a la puerta angosta, como dice también la palabra, pero estará cerrada. Pues hermanos y hermanas, la falta de comprensión de todo lo que Dios nos ha dado y nos hemos comprometido con Él en hacer, tanto que le prometemos a Dios, hermanos y hermanas, ver si lo cumplimos, y no hay conversión, hermanos y hermanas, esa falta crea malhechores, que es lo que dice hoy la palabra, ¿verdad? Y agentes de injusticias. Pues hermanos y hermanas, mira, llegando ya casi a un final, en la parábola de hoy, al decirnos que algo faltó en el camino, ¿qué será eso que falta? La misma palabra de Dios también nos ayuda a ver. Yo tengo 8 ejemplos que debemos de tener siempre presente por ese camino que conduce a la puerta angosta, que es la de la salvación, y camino estrecho, angosto, que lleva a la salvación, hermanos y hermanas. Y son sacados de las bienaventuranzas. Pero hoy quiero hacer referencia a ella porque esas 8 bienaventuranzas parecen decirnos qué son las cosas que no se nos deben olvidar por el camino que tenemos que tener en ese camino estrecho que conducen a la salvación. Y la primera, ¿cuál sería? Tenemos que tener y no olvidar por ese camino, hermanos y hermanas, que no se quede en nuestra conversión, tener el espíritu del pobre. El espíritu del pobre es el espíritu de aquel que cree en la providencia de Dios, que Dios provee, aquel que no se ata a las cosas del mundo, materialmente hablando, que con poco hace mucho, se vuelve creativo y vive dentro de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Pues eso mismo, con poco hacer mucho, o como dicen en la calle, ¿no? Hacer de tripas corazones. Ese tipo de espíritu hace falta por ese camino y nos puede garantizar que la puerta, hermanos y hermanas, sea abierta para nosotros. Tenemos que ser mansos, hermanos y hermanas. Cuidado con esto del orgullo, cuidado con esto de la prepotencia en nosotros, de la superioridad, todo eso a un lado. También los afligidos, dice la bienaventuranza en la tercera, los afligidos que tienen que enfrentar pruebas, sufrimientos, dolores, cargan su cruz. Somos nosotros, hermanos, no estamos exentos ni estamos vacunados contra nada de eso, porque hemos dicho muchas veces que la fe no es para pasarla bien en esta tierra. En cuarto lugar, también por ese camino no se nos puede olvidar, hermanos y hermanas, que entrarán por esa puerta angosta los hambrientos y los sedientos de justicia. La justicia, practicar el derecho, la equidad, la igualdad de todos nosotros, eso es básico, no puede faltar, como también fruto de nuestra conversión. Aquellos que son misericordiosos. Si hay algo que acentúa a Jesucristo en la palabra, siempre es la misericordia. Igual que el Padre tiene misericordia por nosotros, tengamos misericordia por los demás. Siempre recuerda, cuando hablemos de la misericordia, la compasión, la comprensión por parte de Cristo. Oseas 6:6. No tanto sacrificio, más misericordia. La misericordia. No tanto rito religioso, no tanto práctica religiosa, no tanta práctica piadosa. Esfuérzate por la misericordia, por el perdonar a los que te han hecho el mal, por bendecir a los que te desean el mal. Misericordia, hermanos y hermanas, tener esa compasión, esa es la quinta, poderosa, tenemos que tenerla por ese camino. Los limpios de corazón en el interior, los que no son incoherentes, falsos, hipócritas, los que dentro es una cosa y otra no, hermanos y hermanas, los limpios de corazón son puros ante Dios en su interior y afuera también, ante el exterior. No hay doble vida, hermanos y hermanas, no hay incoherencia, estamos en sintonía con lo auténtico, la verdad, no engañamos, no vivimos de la mentira, limpios de corazón. Séptimo, también los constructores de paz. Recuerda, está la bandera de nosotros, el Shalom. No voy en son de guerra, no voy a castigar, no voy a condenar, no voy a juzgar, no voy a enfermar a nadie, hermanos y hermanas, por amor a Dios. Vas a buscar paz
diálogo, reconciliación, consenso, acuerdo para que todos vivamos felices. Eso hay que llevarlo por el camino y abre la puerta a la salvación y finalmente, hermanos y hermanas, la octava bienaventuranza, que tiene que ver con qué, pues con los perseguidos por causa de la justicia. Jesucristo habló mucho de eso. Habremos de sufrir persecución, señalamientos, improperios, abusos, violencia, incluso llegar hasta el martirio. En todo caso, hermanos y hermanas, sea presente en esto. Chequéate Mateo, aunque lo vamos a ver mañana, capítulo 5, versículo 3 al 10. Hay otra que añade Lucas. Lucas, cuando habla de la bienaventuranza, solo menciona 4, diferente a Mateo, ¿verdad? Lucas 6, capítulo 20 al 22. Y de las 4 bienaventuranzas que menciona Lucas, que son reducidas, hay una que no menciona Mateo. Las otras 3 sí las menciona Mateo. Entonces vamos a añadir esta, que es, hermanos y hermanas, bienaventurados los tristes. Entran tristes, pero salen alegres. Salen muy alegres. A la inversa, los que entran por la amplia, entran alegres y salen en ruina, tristes. Así que vamos a incluir los que entran tristes, porque la alegría va a ser desbordante, de júbilo, de logro, de que lo hemos alcanzado. Desbordante de gozo nuestro espíritu por lo que hemos logrado. ¿Y por qué todo esto, hermanos y hermanas? Porque acuérdate que Cristo lo dijo en la bienaventuranza. Todos estos 8 o estas categorías de personas son, de ellos es el reino de los cielos. Y la puerta conduce hacia el reino de los cielos, por eso lo decimos. Así que vamos a concluir hoy, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos concluir hoy esta bella parábola de la puerta angosta y todo lo que significa para todos nosotros? Entrar por esa puerta angosta, hermanos y hermanas, que tú y yo conocemos, y que no solamente lleguemos, sino que esté abierta, que es lo que estamos buscando, es salvación. Míralo así. Y esa salvación, hermanos y hermanas, no se trata solamente de sobrevivir ciertas pruebas en la vida. Algunos piensan que porque he pasado por esto me gané el cielo, porque me pasó aquello me gané el cielo. No, una sola prueba, hermanos y hermanas, no te lleva al cielo, aunque la hayas superado. Sino, hermanos y hermanas, Cristo aquí, si lo resumimos, lo que quiere es que, mira, por ese camino que vas estrecho, para que no te confundas, alcanza la madurez espiritual, la madurez en la fe, de todo cuanto yo he depositado desde el bautismo para acá en tu vida. Alcanza la madurez espiritual. 2, termina, hermanos y hermanas, toda misión que se nos ha encomendado por ese camino por parte de Dios. Nada inconcluso. No llegues aquí con algo inconcluso, porque no podrás entrar. Dejar a medias, dejar para mañana. No, hermanos y hermanas, por eso hablamos de la totalidad, no por parte. Así que asegúrate que al final hemos cumplido. ¿No te acuerdas tú de Cristo? Una de las palabras colgado de la cruz, ¿cuál fue? Todo está cumplido. Cristo le entrega su misión al Padre en pleno escenario de muerte, colgado de la cruz, y se lo entrega diciendo: todo está cumplido. Yo no dejé nada a media, nada está inconcluso. Así tenemos que ser tú y yo. Por ese camino asegúrate de que estás concluyendo con papi, con mami, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los amigos. Concluye, no dejes nada inconcluso, que todo llegue a una reconciliación, que haya el perdón que tiene que haber, hermanos y hermanas, que haya esa fuente de sabiduría que nos hace poner las cosas en orden en nuestra vida. Eso es importante. Entonces ahí es que nos convertimos en bienhechores y se abre la puerta, porque a los malhechores no se les abre la puerta. Ahí es que nos convertimos en agentes de justicia, de equidad, de igualdad, y no en agentes de injusticia, a quien por más que toquen, no sabrá Dios de dónde han salido ni a qué vienen. Con la salvación, hermanos y hermanas, no nos pasemos de listos. Ya. No te pases de listo con la salvación. Yo no me quiero pasar de listo con la salvación. Órale a Dios y pídele a Dios: Señor, que yo no me pase de listo con la salvación. Porque te vas a sorprender de que se pasa de listo con las cosas de la vida. Se cree que no lo van a agarrar, que no lo van a ver, que no lo van a encontrar. No te pases de listo con las cosas de Dios, porque Dios está en todas partes. Dios conoce todo, lo que está en lo alto y lo que está en el llano, lo que está en lo oscuro y lo que está en la luz.
Dios lo conoce todo. No te pases de listo con Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el camino y la puerta estrecha es estrecha de verdad. Por eso te lo quise visualizar hoy. Es estrecha de verdad. Y el camino amplio es amplio de verdad, que conduce a la ruina. Y el estrecho de verdad, al final es amplio y cómodo de verdad, porque el reino de los cielos es salvación, vida eterna, hermanos y hermanas. No te confundas, hermanos y hermanas, y evita este malentendido. No hay cosa peor, hermanos y hermanas, que uno ir confundido. Salir de tu casa, llegar a donde tenías que llegar y se te olvidó lo más importante, por lo tanto perdiste el viaje. Llegaste al lugar y no pudiste hacer nada porque olvidaste lo esencial por el camino. Eso es lo que está diciendo Cristo, hermanos y hermanas. Eso es un gran malentendido, trágico y fatal malentendido, que todos tenemos tiempo ahora de corregirlo, hermanos y hermanas, porque si no nos damos cuenta de eso y lo corregimos, allí será el rechinar de dientes. Rechinar de dientes quiere decir que me condené y estos se salvaron. Entonces me da el rechinar de dientes. Versículo 28 de hoy. Y serán echados fuera, no entrarán. Versículo 28. Y eso no te va a pasar a ti y a mí en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, esa es la gran sorpresa que yo no quiero vivir. Esa sorpresa, hermanos y hermanas, no es una sorpresita de cumpleaños que trae un regalo. Esa sorpresa es una tragedia que tú y yo no queremos que nunca se nos traiga a nosotros o tener que experimentarla en la vida. Hermanos y hermanas, ¿cuál es esa gran sorpresa? Que los que yo creía que iban a entrar, hermanos y hermanas, no entraron. Y los que yo creía que no iban a entrar, entraron. Y puedo ser yo. Los que yo creía que iban a entrar, no entraron. Y los que yo creía que no iban a entrar, esos fueron los que entraron. Hermanos y hermanas, piénsalo. ¿Sabes por qué? Cristo termina la parábola con esa enseñanza en el versículo 30. Porque aquí cambian las cosas. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Hora, hermanos y hermanas, de desarrollar a plenitud, sin que se nos quede nada, sin pasarnos de listo, todo lo que Dios ha depositado en nosotros. Este es el tiempo, hermanos y hermanas, de realizarlo y llevarlo a feliz término. Oremos. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios, siempre hazlo en el nombre del Padre. Siempre termínalo en el nombre del Padre. Y te va a ir bien bonito, pero más todavía serás bendecido.